Salve, amantes de la historia. Vuelve la sección Más allá del limes, cuyo ideólogo es el historiador Pablo Muñoz, quien nos acompañará en estos programas sobre una de las bestias negras de la antigüedad tardía, los hunos. Sin nada más que decir, empecemos. Enviados por Dios como castigo, los hunos penetraron en el territorio romano en el siglo V, causando el caos y la devastación allá por donde sus hordas de jinetes pasaban. Los autores antiguos los definieron como una raza diferente a los hombres y mujeres, perteneciendo más al mundo animal que al humano. Sin embargo, su paso por Europa no duró más de 90 años, tiempo suficiente para aterrorizar a todos los reinos e imperios occidentales y orientales. Sobre su origen es parcialmente desconocido. Hay autores que utilizaron fuentes antiguas y relatos de viajeros que fueron a las estepas en el siglo XIII, así como anales chinos y textos persas, para identificar a los hunos como descendientes de los Xiongnu. Gibbon, en su obra Historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano, un clásico, confirmó esta teoría al escribir lo siguiente. Los hunos, que bajo el reinado de Valente amenazaron al Imperio de Roma, habían estremecido mucho antes al de China. Su territorio antiguo y quizás primitivo fue un espacio seco y estéril, aunque dilatado, en las inmediaciones de la Gran Muralla por el norte. Es muy probable que la mayoría de los autores antiguos no hubiesen visto un huno en su vida, eso está bastante claro, pero todos estaban de acuerdo en que este pueblo vivía como salvaje, sin leyes, sin cultura, sin piedad. Algunos puntos donde Gibbon hace hincapié son los siguientes: la movilidad de la propiedad, de los recursos alimenticios y de los hábitats, es decir, el nomadismo, un modo de vida en época de paz que permite el adiestramiento para la guerra, una sociedad estratificada que incluye esclavos y otros grupos sometidos, pero que se les permite por medio de la adopción o la libre adhesión de guerreros a un jefe, escalar en la pirámide social, el campamento como país, entre comillas, del pueblo, y que solo al final fijarían límites a sus territorios. Sin embargo, a pesar de haber sido validada la teoría de Dejuin, en cuanto que eran descendientes de los Xiongnu, en el siglo XX se puso en duda esta premisa. En cualquier caso, el origen de los hunos está aún lejos por resolverse. Magenhelfen, otro historiador, tiene varias pruebas que demuestran que los hunos no eran descendientes de los Xiongnu. Estos últimos tenían grandes barbas, pero poco pelo corporal, mientras que los hunos tenían piernas peludas y ninguna barba. Amiano Marcelino, Jordanes y Sidonio Polinar, estos son autores antiguos, afirman que los hunos no tenían barbas debido a las cicatrices que infringían en sus caras. Los Xiongnu llevaban el pelo recogido en una larga trenza, mientras que los hunos llevaban el flequillo por delante y suelto atrás. También los hunos fueron acusados de matar a los ancianos, mientras que las fuentes chinas no mencionan dichos actos por parte de los Xiongnu. En el Shih-Chi se afirma que los ancianos renunciaban a comer los alimentos más ricos, para así poder alimentar a los guerreros más jóvenes. Y es posible que en tiempos de escasez murieran voluntariamente. Por otro lado, los Xiongnu no practicaban la deformación craneal, mientras que los hunos sabemos que sí. Gracias al estudio de los restos óseos se sabe que los hunos eran una etnia mixta de elementos europoides y mongoles, y que practicaban la ya comentada deformación del cráneo. Como ya sabemos, siglos antes de la caída del Imperio Occidental, toda Asia estuvo amenazada por los ataques de numerosos grupos nómadas. Algo de especial tenían las hordas hunas para hacer temblar a los imperios más poderosos de la época, es decir, China, Persia y Roma. Su origen está en pequeñas tribus nómadas en lo que hoy es Mongolia, una región hostil con grandes desiertos, montañas abruptas, tormentas de polvo, fríos vientos y tormentas de granizo. Los inviernos son fríos, largos y secos, y los veranos cortos y con escasas lluvias. Estos territorios esteparios determinarán el modo de existir de los hunos, nómadas que siguen a sus manadas, excelentes jinetes e insuperables como arqueros y en el uso del lazo. La agricultura, como es lógico, no jugaría un papel esencial en su economía, debido a las adversas condiciones climáticas y geográficas. La recolección les proporcionaba una dieta variada y equilibrada, y sus rebaños, comúnmente de cabras y ovejas, les proporcionaban leche, queso y carne, así como lana y pieles para abrigarse.
Por su parte, los caballos tuvieron tanta importancia como la seda y el hierro en el mundo asiático. Las estepas, como ya vimos en los vídeos de los sármatas, que os recomendamos encarecidamente, eran hogar de numerosos pueblos nómadas en contacto con civilizaciones sedentarias, constituyendo así la vía de comunicación más antigua entre Oriente y Occidente. Cimerios, escitas y sármatas, por ejemplo, eran tribus convivientes en aquellas tierras. El estribo dio a los nómadas gran superioridad, permitiendo al jinete una mayor estabilidad, sobre todo a la hora de usar las dos manos, como en el uso del arco. Estas tribus tuvieron una rica herencia cultural de leyendas y mitos transmitida de generación en generación verbalmente, y, por desgracia, hoy perdida. También grandes conocimientos sobre la naturaleza y el cosmos y, por supuesto, grandes guerreros, jinetes insuperables y cazadores. Nunca tuvieron un hogar permanente, pero conocían bien los territorios por donde pasaban. Tenían pocas necesidades materiales y éstas se limitaban a lo esencial y fácilmente transportable. La guerra jugó un papel importantísimo en el equilibrio entre población y recursos. Una de las razones para hacer la guerra entre estas pequeñas tribus era para dispersar la población en espacios más extensos y expulsar al contrincante de las zonas de hábitat, reduciendo así la densidad demográfica de una población en una región en concreto. Uno de los beneficios más inmediatos de esta dinámica fueron las tierras de nadie, en zonas que suministraban animales de caza, peces, frutos, leña y muchos otros recursos. Zonas que además desempeñaban un papel fundamental, pues tras su abandono estas tierras tenían tiempo de regenerarse antes de ser habitadas y explotadas de nuevo. La guerra también afecta al colectivo femenino, reduciendo la tasa de crecimiento de la población. La exclusión de las mujeres de la casta mayor parece residir en la práctica de la guerra, en los papeles sexuales de supremacía masculina en cuanto a la guerra y en la práctica del infanticidio femenino, los cuales derivan del intento de resolver el problema de presión demográfica. La proeza militar masculina está íntimamente asociada con una educación sexual diferenciada, para una conducta masculina feroz y agresiva. En resumen, la guerra propicia la crianza de los hijos y la devaluación de las hijas. Lo cierto es que la práctica del infanticidio femenino no está documentada entre los nómadas esteparios, a diferencia de otras zonas como Inglaterra, América del Sur, esquimales y recientemente China. Sin embargo, existen ciertos indicios de su práctica. Es posible que el número de niñas fuera reducido al mínimo durante su periodo no productivo y adquirido ya en la edad de reproducción para poder mantener un nivel de crecimiento óptimo, mientras podían dedicarse a la crianza de los varones tan importantes para su economía. Así, mientras mantuvieran balance de baja población en relación con presas y recursos, podían disfrutar de un envidiable nivel de vida. Debido al momento histórico en el que los hunos llegaron a Occidente, sufrieron una demonización por parte de los autores cristianos. Hay que tener en cuenta que la controversia religiosa era uno de los más importantes aspectos del desarrollo cultural en el siglo IV. Por una parte, teníamos conflictos entre paganismo y cristianismo, y por otra, el conflicto entre el arrianismo y la iglesia nicena oficial. Características mongólicas, por lo menos entre la clase dirigente, explica esta fealdad, entre comillas, que le atribuían los romanos. De hecho, Amiano Marcelino nos dice que desde que nacen los varones, los hunos les surcan las mejillas con profundas incisiones para destruir todo germen de barba. Del mismo modo, Jordanes los describe como pequeños pero esbeltos, ágiles en sus movimientos y muy diestros para montar a caballo. Anchos de hombros, firme la postura y la cabeza alta siempre con orgullo. Bajo la figura del hombre viven con la crueldad de las fieras. Además, por ejemplo, Amiano Marcelino también nos dice que antes parecen animales bípedos que seres humanos. Hay que tener en cuenta la diferencia cultural y el sesgo que había entre los civilizados y los bárbaros. Sidonio dice que la cabeza de los niños era deformada a propósito, describe cómo la masa redonda termina en una forma estrecha y que los ojos no son visibles, sino dos huecos debajo de las cejas y que la nariz es plana. Esta descripción de un perfil poco pronunciado, ojos pequeños y nariz plana es muy característica de los mongoles,
Sin embargo, en época de Atila, estos supuestos elementos mongólicos probablemente no eran muy frecuentes, ya que la mayoría de los hunos eran mestizos. No solo por su aspecto se les estigmatiza, sino también por sus costumbres. Jordanes dice que son una raza casi humana, y según Prisco, son como animales salvajes, y cito textualmente: a este repugnante aspecto corresponden costumbres muy parecidas a las de las bestias. Los hunos no cuecen ni sazonan lo que comen y se alimentan de raíces o carne semicruda de cualquier animal que cogen, y que calientan algo llevándola durante un tiempo entre los muslos y la espalda del caballo. Es posible que los hunos comieran, como muchos otros, carne cruda. Hay un historiador en 1885 que menciona cómo los tártaros de la Horda Dorada, cuando viajaban, cortaban carne en finas tiras, la colocaban bajo las sillas de montar en sacos de lino y las comían cuando tenían hambre. Sin embargo, que solo comieran carne cruda parece ser desmentido por el gran número de calderones de bronce que se hallan en los yacimientos hunos. Pero quizás más repugnante para los romanos sería la costumbre contada por Claudiano de que los hunos no solo mataban a sus parientes, sino que hacían juramentos sobre sus cuerpos. O peor aún, como narra Teodoreto, después de matar a los viejos, se los comían. Gibbon afirma que las viviendas tártaras se reducen a tiendecillas ovaladas, desabrigadas y sucias. Los alcázares de los ricos son chozas de madera de tamaño proporcionado a sus carruajes, anchurosos tirados por 10 o 12 tuntas de bueyes. Visten con ropa de lino o con pieles cosidas de ratas silvestres, quizá marmotas. Jordanes afirma que esta ropa les sirve todo el tiempo, hasta que se les cae a pedazos. Prisco comenta, como hecho notable, que la vestimenta del propio Atila estaba limpia. Cubren sus cabezas con gorros redondos. De estos gorros, probablemente de fieltro, tenemos noticias de su uso entre los escitas. También hay una descripción de estos galero o tiarae en San Jerónimo, y cito textualmente: protegían sus peludas piernas con pieles de cabra, y Ammiano Marcelino nos dice: sus botas son informes y blandas y entorpecen un andar suelto. Por esta razón, no están adaptados a la lucha a pie. San Jerónimo también comenta que los romanos fueron derrotados por hombres que no podían andar, que se consideran muertos si tocan el suelo. Además, Ammiano Marcelino nos cuenta esto: van casi pegados a sus caballos, que son duros pero feos. Montados en su caballo de noche y de día, cada miembro de aquella nación venden y compran, comen y beben, e inclinados sobre el cuello del caballo del animal duermen un sueño profundo. Cruzados con los famosos caballos de Jocán, eran pequeños, pero particularmente ágiles y de pezuñas muy duras. Los hunos tuvieron que reemplazarlos por los equirromanos, algo más grandes y con más aguante para los trabajos duros, también debido a la muerte de sus caballos en batalla. El historiador chino Suma Xian describe la organización de la vida de los hunos. El Khan, o hijo del cielo, tenía dos virreyes, uno a su izquierda y otro a su derecha. El de la izquierda era su legítimo sucesor, cuando uno de estos tenía un rey a su izquierda y a su derecha. Cada rey tenía dos generales, y así sucesivamente, hasta llegar a los comandantes de 1000 hombres, de 100 hombres y de 10 hombres. La organización entera era aquella de un ejército. Este mismo sistema se halla en todas las tribus nómadas, incluyendo los mongoles de Genghis Khan 1500 años más tarde, y en el ejército de Tamerlán a finales del siglo XIV. Sin embargo, Ammiano nos dice: no están sujetos a una autoridad real, sino que están contentos con el gobierno tumultuoso de sus primates, y guiados por ellos superan todos los obstáculos. Estos primates podrían haber sido jefes militares elegidos en tiempos de guerra, y en tiempos de paz volverían a ser miembros de clan. Y cuando hay que deliberar sobre asuntos serios, lo hacen en común montados. Bari afirma que la familia Una constaba de 5 a 6 personas que vivían en una tienda, y que de 6 a 10 tiendas constituían un campo de unas 50 personas, y varios campos, un clan. En una tribu había varios clanes, y varias tribus en un il, que podría ser lo que entenderíamos como una confederación. Se ha llegado a la conclusión de que una tribu podría estar formada por unas 5000 personas. Debido a la dificultad de movimiento de estas
miles de personas, se cree que los clanes se movían con una cierta independencia y que los ataques eran llevados a cabo por grupos muy pequeños, de unos 200 o 500 hombres. Teniendo en cuenta que una tribu tendría unos 1000 guerreros, pues es unas medidas bastante notables. Esta independencia explicaría las luchas entre clanes y la entrada como auxiliares en el ejército romano de algunos clanes que lucharían contra sus propios compatriotas. El modo de lucha de los hunos era desconcertante para los romanos. Estos atacaban sin previo aviso, a gran velocidad, desde lejos, y en la lucha cuerpo a cuerpo eran feroces y sin miedo. Varios autores están de acuerdo en que los hunos probablemente hacían el uso ritual de un alucinógeno extraído de la Amanita muscaria como medio para incrementar la agresividad, la resistencia al dolor, la fuerza y sobre todo la seguridad en sí mismos. Los rápidos movimientos confundían a las tropas, que sin duda estimaban que su número era mucho mayor, y en cuanto a las armas, Ammiano Marcelino nos cuenta: y por esta razón son tan temibles guerreros, porque atacan desde lejos con flechas de hueso y admirable puntería, y cruzando el campo a galope, luchan mano a mano con espadas de hierro y sin temor por su vida, y mientras el enemigo está a la defensiva, le enreda con un lazo que le impide andar o montar. Sidonio, por ejemplo, también nos menciona: la densa lluvia de flechas que disparaban de sus temidos arcos nunca erraban su objetivo. Aún así, aunque diestros en la lucha cuerpo a cuerpo, su principal arma era el Scitiae Arcus, o el arco escita, con flechas ligeras de hueso típicos de los jinetes cazadores de las estepas. Sabemos que el arco era el arma de los hunos. Sidonio Apolinar dice que el arco era el deleite de los hunos y que eran los mejores arqueros. Hasta mucho más tarde, los hunos de Belisario fueron los mejores arqueros, hasta de pie, pues podían correr a gran velocidad y disparar con la mayor precisión. Aecio, que vivió largo tiempo entre los hunos, fue descrito como un avezado jinete y un experto arquero. El arco era del tipo combinado, mediría de 140 a 160 centímetros de largo. Los artesanos tardaban 8 días en hacer uno y varios meses para ajustarlo, un periodo relativamente corto si tenemos en cuenta que, según otros autores, la fabricación del arco turco llevaba de 5 a 10 años de duración. Por su parte, el lazo era un arma sofisticada y eficaz. Ammiano describe cómo el enemigo es alcanzado por la espalda mientras trata de huir. Los hunos lanzan tiras de tela trenzada sobre ellos y les enredan de tal manera que no pueden caminar ni cabalgar. Los nobles protegían su cuerpo en la batalla. Habían armaduras de varios tipos, como de malla, escama o lámina. Pero además de estas armas convencionales, los hunos usaron otra arma, la psicológica de su aspecto. Hasta San Jerónimo dice que el ejército romano les tenía miedo por su aspecto. Ninguno tiene un hogar fijo, ni ley, ni costumbre, y vagan de lugar en lugar como fugitivos con los carros en los que viven. En los carros las mujeres tejen sus ropajes repugnantes, se unen con sus maridos, paren a los hijos y los crían hasta la pubertad. Ninguno puede decir de dónde es por ser concebido en un lugar, nacido en otro y criado en otro aún más lejos. Pues bien, con esto de momento os vamos a dejar un poco con el misterio, lo vamos a dejar por hoy. Pronto seguiremos hablando de los hunos, así que si no lo estáis, suscribíos al canal y seguidnos en las redes sociales para no perderos las novedades. Esta temporada estamos publicando material nuevo cada semana en nuestros canales de iVoox y YouTube, así que no os despistéis. Como siempre decimos, nos vemos en la próxima entrega de Cliófilos, un paseo por la historia.